Se burlaban del precio puesto a la mujer apache herida hasta que un vaquero ofreció más y los hizo callar. Antes de comenzar con esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. El sol ya había pasado el punto más alto cuando Colt Mercer entró en Copper Bend. El poblado no era más que una hilera de fachadas desgastadas a lo largo de la calle de tierra, apisonada. Una cantina con el letrero despintado. Una tienda de abarrotes con postigos torcidos y voces que se escuchaban demasiado lejos. Las risas se oían antes de que llegara al poste para amarrar su caballo un tipo de carcajadas que a él nunca le parecieron correctas. Risotadas filosas con filo de cuchillo. Colt bajó despacio sus botas, golpeando el suelo con un sonido firme. Llevaba un abrigo largo gastado por tantos años bajo el sol casi gris. Los puños deshilachados, el polvo del camino, metido en cada costura. Ajustó el sombrero contra el resplandor y observó a la multitud. 20, quizá 30 hombres arremolinados alrededor de una carreta plana. La mayoría traía ropa tiesa de sudor y mugre. Sus rostros medio ocultos bajo los sombreros, pero la postura hablaba claro. Se inclinaban hacia adelante con sonrisas torcidas, los ojos brillando con la misma hambre que él ya había visto demasiadas veces. No necesitaba adivinar qué pasaba. Conocía bien esos pueblos después de la guerra, pueblos que devoraban todo lo roto o humillado. Colt no pensaba quedarse mucho. Solo venía por bloques de sal y cartuchos para el rifle. Pero entonces la vio. La mujer apache estaba en la carreta como si fuera mercancía en exhibición. Las muñecas atadas con soga gruesa, los brazos forzados al frente de manera incómoda. Sus tobillos desnudos, los pies rajados y ensangrentados, la tierra pegada hasta las rodillas. Era joven, tal vez 20 y tantos, pero traía encima el desgaste de quien lleva demasiado huyendo. Su vestido contaba lo demás. Lo que alguna vez fue una prenda fina de piel de venado, ahora eran solo jirones. El escote estaba desgarrado tan abajo que dejaba ver la línea de sus pechos, y la falda abierta, hasta el muslo, mostraba moretones oscuros, donde el sol alcanzaba. A Colt se le revolvió el estómago, igual que en aquellas noches en que las redadas de caballería dejaban de ser órdenes para volverse carnicería. Ese mismo peso asfixiante en el pecho. Hacía 5 años que no vestía uniforme, pero los fantasmas no se iban. En lugares como ese siempre volvían. La voz del pregonero rompió el calor del aire. $5. Está fuerte todavía para trabajar. Carajo, si hasta sigue respirando 5. ¿Quién da 5? Gritó el hombre. Uno escupió en la tierra, otro soltó, te cambio una montura y un caballo flaco. Las carcajadas estallaron en el patio. Un grandote al frente levantó la barbilla y gritó, «¡Hasta dientes tiene! Entonces yo doy $1. Otro voceó. Colt miraba su rostro a través de todo aquello. Ella no lloraba, no suplicaba. Sus ojos seguían firmes oscuros, clavados en un punto vacío, como si hubiera despojado de sí cualquier sentimiento solo para mantenerse en pie. Con eso bastó para que él entendiera. $3 entonces, vociferó el subastador, el sudor goteándole bajo el ala del sombrero. «Vamos, muchachos, no me hagan perder tiempo». «¿Quién la quiere por 2? Una voz del fondo se burló. «Que se la coman los coyotes». Más risas, crueles, duras. A Colt se le endureció la quijada como piedra. Las botas lo llevaron hacia adelante sin que lo pensara. Y la palabra salió de su boca antes de poder contenerla a 20. El silencio cayó como un golpe. Todos voltearon cegados por el sol buscando de dónde venía la voz. Colt estaba junto al corral.
El abrigo abierto sobre la mezclilla gastada, el polvo del camino aún encima. Su mano descansaba floja cerca del cinturón, pero no sobre el revólver. Aún no. El pregonero lo miró incrédulo, como si los números no cuadraran en su cabeza. $20. ¿Estás sordo? Por Dios, muchacho, eso es más de lo que vale. Colt no respondió, ni parpadeó. Metió la mano al abrigo, sacó un rollo de billetes y los fue desdoblando despacio con calma calculada. Los dedos firmes, aunque en el estómago ardía un fuego insoportable. Puso el dinero sobre la baranda de la carreta con un golpe seco que se escuchó en todo el patio. Nadie rió ya. El subastador se humedeció los labios, los ojos saltando de un lado a otro, como esperando que alguien lo contradijera. Nadie lo hizo. Al final asintió de golpe. Vendida al caballero del abrigo de camino. Colt subió los escalones de la carreta, cada tabla crujiendo bajo su peso. La mujer no se movió. No bajó la mirada, aunque él sintió el calor de esos ojos cuando se plantó frente a ella, oscuros y firmes, afilados como pedernal aún entonces. Orgullo gastado pero vivo. Colt sacó el cuchillo del cinto lento para no asustar a nadie y cortó las cuerdas de sus muñecas. El cáñamo se abrió hebra por hebra, dejando marcas rojas en su piel. Ella estiró las manos, se estremeció apenas, pero no dijo nada. Colt se quitó el abrigo y se lo echó encima de los hombros. El abrigo le pesaba encima, tragándose los jirones del vestido, ocultando los moretones, tapando todo lo que la multitud había estado mirando, con morbo. Ella apretaba las solapas como si fueran lo único que la mantenía en pie. Él no dijo nada, solo bajó de la carreta, las botas golpeando fuerte, y caminó hacia su caballo. No volteó a comprobar si ella lo seguía. No hacía falta. Los pies descalzos de la mujer pisaban el polvo detrás de él. Los hombres se abrieron como humo, algunos murmurando entre dientes. Una lata rodó cerca de su bota, pero Colt siguió avanzando sin apresurarse, sin frenar. En el poste de amarre desató a su alazán y subió de un brinco a la montura. Bajó la vista, cruzó sus ojos con los de ella una vez más y le tendió la mano. Ella la miró fijo, mandíbula dura, hombros tensos, como si le doliera tener que aceptarla. Pero lo hizo. Su palma era pequeña contra la de él, áspera, marcada. Colt la alzó detrás de sí como si no pesara nada. Sus brazos se ciñeron a su cintura porque no había otra opción. Él sintió el temblor en ellos cuando el caballo se movió bajo su peso combinado. No comentó nada. Solo rozó con el talón los ijares del animal y se alejó. La multitud quedó atrás. Las voces se desvanecían. El polvo se enroscaba en el calor blanco hasta que Copper Band no fue más que una mancha en el horizonte. El caballo los llevó hacia el oeste por una franja de tierra apaleada por el viento. El retumbar de los cascos se mezclaba con la tierra dura. Copper Band se encogía detrás de ellos hasta perderse en un espejismo ardiente. Adelante el terreno se abría inmenso. Mezquites, ralos, cauces secos y lomas bajas desgastadas por demasiados veranos. El sol ya se inclinaba hacia la tarde, lanzando sombras largas que se arrastraban como cicatrices sobre el suelo del valle. Colt mantenía la mirada fija al frente, una mano ligera en las riendas, la otra descansando en el muslo. Sentía el peso de ella detrás. Al principio lo sujetaba con fuerza, después se fue aflojando conforme avanzaban millas. La cabeza se inclinaba apenas, como si luchara contra el sueño perdiendo. Él no volteó, no habló. La mandíbula apretada hasta doler. La había comprado, y esa palabra se le quedaba como piedra en el estómago. No le gustaba el término, ni la verdad que escondía, pero no había otra forma de sacarla de ese corral sin tiroteo. $20 y las miradas de un puñado de hombres.
Ese era el precio por hacer lo único que podía soportar. ¿Y ahora qué? La pregunta lo quemaba en la nuca. No había pensado más allá de oír su voz romper las carcajadas. No planeaba compartir su techo. Apenas si había planeado entrar al pueblo. Cuando el sol tocaba el filo del valle, llegaron a la cañada angosta donde los álamos doblaban bajo y el aire se refrescaba un poco. Colt redujo el paso del caballo, luego subió por una loma baja, hacia una cabaña achaparrada, pegada contra la piedra. El lugar era de pino toscamente labrado, parchado aquí y allá, con lo que encontró cuando el techo se venció el invierno pasado. Un cobertizo recargado a un lado parecía borracho, y el poste del corral se mantenía de pie plateado y resquebrajado, pero firme. No había humo en la chimenea, porque no encendía fuego desde la mañana. Colt desmontó primero las botas crujiendo en la grava. Extendió la mano de nuevo sin palabras. Tras unos segundos ella soltó el abrigo apenas lo necesario para tomarla. Sus dedos estaban más fríos de lo que imaginó. La sostuvo mientras bajaba los pies desnudos golpeando la tierra con un chasquido apagado. Se tambaleó el abrigo colgándole hasta las pantorrillas. Luego enderezó los hombros como si importara no mostrar flaqueza. Él llevó el caballo al corral, soltando la cincha con movimientos lentos y seguros. Sentía su mirada clavada en la espalda todo el tiempo expectante. Sin confiar todavía, pero esperando como si necesitara saber qué vendría después. Cuando al fin se giró, la pregunta lo golpeó de frente. ¿Dónde encajaba ella en ese lugar? Adentro, dijo la voz áspera de tantas horas sin agua. No añadió nada. Las palabras no eran algo que regalara fácil. Ella dudó en el umbral. La puerta colgaba chueca, y al empujarla, las bisagras chirriaron. Adentro olía a humo viejo y a café rancio. El aire guardaba el frío de un día sin fuego. La luz se colaba tenue por las tablas torcidas. Había una mesa con 2 sillas, una cama angosta contra la pared, una estufa de hierro con una tetera tiznada encima. Nada más, sin cortinas, sin suavidad. Apenas los huesos de una vida hecha para un hombre que no esperaba compañía. Nia soltó un resuello bajo casi inaudible. No habló solo, se apretó más el abrigo y entró despacio, revisando cada sombra como si pudiera morderla. Colt la siguió cerrando la puerta con un golpe seco. Por un momento el silencio pesó espeso. Él fue a la estufa, se agachó, acomodó la leña con costumbre, encendió un fósforo y lo sostuvo hasta que la llama prendió. El fuego chisporroteó vivo bañando de naranja las tablas del suelo. ¿Te duele en algún lado?, preguntó al fin sin levantar la vista. La cabeza de ella giró rápido, los ojos oscuros fijos en él. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la palabra salió baja, casi seca: no. Él miró de reojo sus muñecas enrojecidas y marcadas. Mentirosa, pensó, pero no dijo nada. Puso la tetera sobre la parrilla y alcanzó la lata de café molido. Sus manos se movían firmes, aunque en la cabeza daba vueltas sin parar. Ella no había dicho nada en el pueblo, no había suplicado. Eso no era miedo, era orgullo duro como vidrio cortado. Algo se le movió adentro, un nudo que no sentía desde antes de la guerra, antes de Helena, antes de que todo se hiciera humo y sangre. Detrás de él crujió el piso. Giró apenas la cabeza para verla parada junto a la pared, los brazos cruzados bajo el abrigo como si fuera el único escudo que le quedaba. Los ojos repasaron el lugar y regresaron a él rápidos y filosos, midiendo distancias, puertas, salidas. Mirada de sobreviviente. ¿Comes?, preguntó él. Ella bajó apenas la barbilla. Un gesto. No supo si significaba sí o no. Sacó un pedazo de pan del armario, lo que quedaba de hace 2 días duro, en las orillas. Lo partió con el cuchillo del cinto
y lo puso en la mesa junto a un trozo de carne seca. Cuando hizo seña, ella se acercó despacio, como temiendo que cada tabla cediera bajo su peso. Se sentó pero no tocó nada hasta que él volvió al fogón. Entonces oyó el raspado tenue del pan contra los dientes, rápido y callado, como si le avergonzara el hambre. Él mantuvo la espalda vuelta, dándole ese respiro. El café hirvió, sirvió 2 tazas, empujó una hacia ella y se sentó enfrente. Por primera vez cruzaron miradas sin apartarse. Los de ella oscuros enrojecidos en las orillas, pero firmes. Los de él, grises cansados cargando una pregunta que no se atrevió a soltar. ¿Qué te hicieron? No la dijo, porque la respuesta pesaría entre los dos como un filo desnudo. Afuera el viento arreció, golpeando los cristales flojos de la ventana. Ese sonido llenó el silencio mientras el fuego bajaba y la mujer envuelta en su abrigo masticaba lento cada bocado, como si costara. Colt vio sus manos temblar apenas un destello antes de que volvieran a quedarse quietas en el borde de la taza de lata. De esto nadie en Copper Bend se ocupaba. Lo que venía después, cuando sacas a alguien roto de un corral y tratas de hacerle espacio en una vida ya resquebrajada. Colt no tenía respuestas todavía, pero el fuego ardía, la puerta estaba atrancada y por esa noche era suficiente. El fuego había menguado cuando Colt echó el cerrojo de hierro en la puerta. Afuera el viento cortaba entre los árboles, arrastrando olor a tierra fría y humo de cedro. Adentro la cabaña estaba más cálida, pero el aire guardaba esa tensión que surge cuando dos respiran el mismo espacio sin saber qué hará el otro. Ella seguía donde la había dejado. Sentada en la mesa, el abrigo ajustado a su cuerpo, la taza vacía, el pan terminado, pero sus manos aferradas al regazo como si temiera moverse. El cabello se le había soltado en mechones oscuros enredados y polvorientos, y al reflejo del fuego, él notó sangre seca en las hebras cerca de la sien. Se movió despacio, se agachó junto a la estufa, añadió 2 leños y observó cómo la lumbre empujaba de vuelta las sombras. Luego giró hacia ella, apoyando el peso en los talones, y soltó la pregunta que le rondaba desde Copper Bend. «¿Te hicieron mucho daño?» Sus ojos se alzaron agudos, como cuchilla medio desenvainada. Por un segundo pensó que no respondería, pero al final ella negó una sola vez. No rápido, no fácil, solo una vez. No. Colt no lo creyó. Había visto cómo se ponía rígida cuando él se le acercaba lo suficiente para darle el café. Cómo sus dedos se aferraban al abrigo como si fuera lo único que la mantenía entera. Pero lo dejó pasar. No buscaba sus secretos, no esa noche. Se levantó, cruzó a la alacena, bajó una palangana, la llenó con agua del balde junto a la puerta y la puso en la estufa para que se entibiara. Cuando habló, la voz salió pareja. «Necesitas asearte. Hay un trapo en la caja bajo la cama». Ella frunció el ceño, la desconfianza chispeando fugaz en su mirada. Él no se lo perdió. «Puedes hacerlo ahí», dijo señalando con el mentón la esquina cerca de la puerta donde un lienzo colgaba de un alambre. «Nadie te verá». Por un momento ninguno se movió. Entonces ella se levantó despacio y con firmeza. El abrigo se deslizó lo suficiente para dejarle ver el borde rasgado del vestido. Él desvió la vista de inmediato, mandíbula tensa, ocupándose con la tetera, aunque no requería atención. Escuchó el rechinar de la tapa de la caja, el roce del trapo, el chapoteo del agua en la palangana. Ninguna palabra, solo esos ruidos pequeños de alguien limpiando lo que el camino le había dejado en la piel. Colt mantuvo la espalda vuelta, pero la mente le dibujaba igual la escena. Las marcas de soga, quizá algo peor. Eso le revolvía las entrañas, igual que cuando la vio sobre la carreta.
Para cuando terminó el fuego ardía más alto, proyectando sombras largas sobre el suelo. Ella salió de detrás de la cortina, aún aferrada al abrigo, pero su rostro ya distinto, más limpio, aunque pálido y vacío, el cabello húmedo rizado en las puntas, y por primera vez notó lo joven que era. 24, tal vez la misma edad que habría tenido su hermana si la fiebre no se la hubiera llevado en el 74. Señaló la cama con la cabeza. «Tómala, yo me quedo junto al fuego». Ella alzó la barbilla como si el orgullo quisiera discutir, pero el cansancio la venció. Caminó hasta la cama, se dejó caer despacio en la orilla y lo observó como esperando otra cosa. Él no le dio nada más que espacio. Extendió la manta de montar cerca del fogón, la acomodó en el suelo y se dejó caer pesadamente sobre ella. La espalda recargada contra la pared y el rifle al alcance de la mano. El silencio se estiró no cortante como antes. Solo Largo podía escuchar el viento entre las vigas, el crujido lento de la cabaña, asentándose la respiración irregular de ella al acomodarse sobre el colchón. Colt fijó la vista en el fuego, la mente masticando preguntas que no formulaba. ¿Quién la amarró? ¿Cuánto tiempo llevaba en el camino? ¿Qué le costó sobrevivir hasta aquí? No las dijo, porque las respuestas no cambiarían lo que tenía enfrente. Una mujer con nada más que su abrigo y los restos de un vestido y un pasado demasiado pesado para poner en palabras. Cerca de la medianoche, el viento se apagó, el fuego se consumió, y Colt se acomodó contra la pared, el hombro doliendo, donde el hueso viejo rozaba con la cicatriz. Pensó que ella dormía hasta que su voz salió suave entre la oscuridad. ¿Por qué él levantó la cabeza? Que los ojos de ella atraparon la última luz del fuego negros y firmes. ¿Por qué pagaste por mí? La verdad era simple, pero decirla en voz alta era como rascar heridas viejas. Dejó que el silencio corriera un largo respiro antes de responder, porque nadie más iba a hacer lo correcto. Ella lo miró un momento más como sopesando las palabras en sus manos, y luego giró el rostro hacia la pared. El catre crujió cuando se acurrucó de lado, y después solo quedó el sonido de su respiración. Colt recargó la cabeza hacia atrás, los ojos en el techo oscuro, y sintió ese viejo peso asentarse más hondo. Había dejado la guerra para huir de cosas así, pero esa noche le recordó lo que ya sabía. Hay cosas que lo siguen a uno, sin importar cuán lejos cabalgue. El amanecer entró tarde, una luz pálida filtrándose por las rendijas de la cabaña. El fuego se había vuelto cenizas y el frío se colaba como agua por una grieta. Colt se movió primero. El dolor en el hombro le recordaba que había dormido en tablas duras, con solo una manta de silla entre él y el suelo. Se levantó despacio, estirando la rigidez de la espalda, y miró hacia la cama. Ella estaba despierta, quieta de lado. Su abrigo le cubría hasta la barbilla. Los ojos no estaban cerrados. Miraban fijos un tronco apilado junto al fogón, oscuros y vigilantes. Llevaba despierta más que él. Quizá desde el primer rayo gris del amanecer. Se puso de pie, se frotó la mandíbula con la mano y fue hacia la estufa sin decir palabra. El metal sonó suave. Al poner la tetera la llenó con lo que quedaba en el balde. Sentía su mirada en la nuca filosa como alfileres, pero cuando volteó, ella apartó la vista de golpe, apretando el abrigo como si importara. «Puedes quedarte debajo de eso hasta que prenda el fuego», dijo. El tono plano, no áspero, solo parejo. Ella no contestó. El agua chisporroteó al caer sobre el hierro. Agregó café molido, revolvió, dejó que el aroma llenara el aire. El hervir del líquido ocupaba el silencio. No bastaba para tapar lo que traía en la cabeza. Las preguntas que había dejado de lado anoche.
el peso de lo que había hecho en Copper Band. Cuando volvió a mirarla, ella se había incorporado. El abrigo resbaló de su hombro al moverse, y la escena lo golpeó como un puñetazo. El borde roto del vestido colgando bajo, mostrando la curva de piel en la parte alta del pecho. Un moretón oscuro florecía en la clavícula feo contra el tono de su piel. Colt apartó los ojos de golpe, mandíbula apretada. Agarró las tazas con más fuerza de la que quiso. El golpe metálico sonó demasiado alto en la cabaña pequeña. Los pensamientos se agolparon duros. Eso fue lo que le hicieron. Por eso estaba en aquella carreta. Sintió la vieja furia de caballería arder como chispa en hierba seca. La misma rabia que lo llevó a desobedecer órdenes en Montana, a dejar atrás la única vida que conocía. A sus espaldas las tablas crujieron leve. Giró despacio. Ella estaba de pie, pies desnudos, sobre el suelo frío. El abrigo colgando flojo en su cuerpo abierto, lo justo para dejar ver más de la cuenta. Sus ojos atraparon los de él y no los soltaron. ¿Y ahora qué hago?, preguntó. La voz no era suave, tampoco dura, solo plana de alguien cansada de quedarse sin opciones. La estudió un largo instante. La verdad era que no lo sabía. No había pensado más allá de la noche anterior. La había comprado porque nadie en ese corral iba a hacer lo correcto, pero las decisiones de un hombre no acaban en la subasta. Pesan hasta la casa. No vas a regresar con ellos, dijo al fin. Eso es lo único que tengo claro por ahora. Algo se encendió en su rostro. No confianza, no aún. Quizá apenas un destello de alivio filoso, como cuchillo, pero fugaz. Ella asintió una vez y volvió a hundirse en la cama. Colt puso las tazas en la mesa, sirvió café y empujó una hacia ella. Ella se movió lenta. Los dedos rozaron los de él al tomarla. Apenas un instante de piel con piel. Pero el aire cambió como si el fuego hubiera saltado. Él contuvo el aliento y se maldijo por ello. Ella bebió sin levantar la vista. Él miraba el vapor subir entre ambos, deseando que quemara todas las malditas preguntas que no quería hacer. Cuando la taza quedó vacía, dijo: «Ese vestido no sirve. Buscaré algo en el baúl». Ella levantó la cabeza, un destello de orgullo agudo en los ojos. «Estoy bien», negó con la cabeza, ya caminando hacia el baúl de cedro junto a la pared. «No estás. Con eso te partes en dos esta noche». El cofre rechinó al abrirlo. Un olor rancio como de tiempo guardado se levantó como humo. Sacó una camisa limpia, aunque remendada, y un pantalón gastado que le quedaría holgado. Cuando volteó, la mandíbula de ella estaba dura, como si la idea de vestir ropa suya le raspaba el orgullo. «¿Es eso o morirte de frío?», dijo, dejándolos en la silla junto a la cama. Y porque vio la tensión en sus hombros apretados, como resorte, añadió: «Saldré mientras te cambias». Ella sostuvo su mirada un instante más, como esperando una mentira, y luego bajó los ojos. Asintió una vez. Colt tomó el sombrero del gancho y salió a la luz dura del día. El viento le cortó la cara arrastrando polvo contra su mejilla. Se quedó junto al corral, viendo las lomas bajas, a lo lejos, la quijada apretada hasta dolerle los dientes. No quería imaginar lo fácil que habría sido que otro cualquiera la bajara de esa carreta. Lo rápido que un hombre convierte una vida en nada. Cuando regresó adentro, ella estaba junto al fuego, la camisa cayéndole hasta las rodillas, los pantalones enrollados toscamente en los tobillos. Su cabello aún húmedo de la noche anterior, rizándose suave, enmarcando el rostro, y por primera vez no parecía lista para salir corriendo. Se veía como alguien parada en una vida que no sabía cómo habitar. Él carraspeó: «Mejor». Ella no sonrió, no agradeció, solo asintió, y se volvió hacia las llamas. Colt la miró un segundo, más de lo debido, luego se dejó caer en la silla,
las manos cerradas sobre una taza de café caliente, mientras el viento arañaba la puerta como garras. No lo dijo en voz alta, pero la verdad estaba clavada en su mente lo que fuera. Esto no acabaría pronto. A la mañana siguiente, el viento se había calmado, dejando el valle quieto bajo un cielo gris parejo. El frío seguía bajo mordiendo cuando Colt salió al porche con el rifle colgado flojo en un brazo. El olor a humo de enebro llegaba débil desde la estufa donde ella se movía en silencio, remangándose para limpiar la mesa con un trapo viejo. Había empezado con esas faenas desde temprano, pequeñas tareas cuidadosas, como queriendo probar algo que ninguno había dicho. Colt escaneó la línea de colinas más allá de la cañada. Era costumbre más que pensamiento. Un hombre que ha pasado por la guerra vigila sin necesidad de motivo, pero ese día sí lo tenía. Huellas. Las había visto en el manantial al amanecer. Impresiones frescas en la tierra húmeda por el deshielo del cerro. 2 caballos, quizá 3, marcando profundo por el peso. No eran vaqueros de paso. Habrían tomado la vereda principal, no esconderse entre los árboles, como sombras evitando ser vistos. Colt pasó el pulgar por la culata del Winchester, la quijada dura. Había pensado que la escoria de Copper Band escupiría en la tierra y lo olvidarían en cuanto se fue. Parecía haberse equivocado. Cuando volvió adentro, ella estaba en cuclillas junto a la estufa, avivando el fuego. La camisa le quedaba suelta, los puños arremangados, el pantalón atado a la cintura con un lazo de cuero crudo. El cabello ya seco ondeando suave en su mandíbula, y al enderezarse sus ojos, fueron directo al rifle en su mano. «¿Qué pasa?», preguntó ella, la voz apretada. Él dejó el Winchester sobre la mesa, el metal golpeando la madera. Rastros junto a la sierra. Hombres a caballo. Podría no ser nada. Sus dedos se aferraron al borde de la silla como garras. «No es nada». Él sostuvo su mirada viendo el pánico romper la coraza de orgullo que había cargado como armadura desde Copper Band. Por primera vez, la respiración de ella se escuchó aguda. «Van a venir», dijo bajo pero firme. «Hombres así no sueltan la presa». Colt se pasó la mano por la mandíbula. «Les costará más de lo que creen llegar aquí». Ella se giró entonces, brazos cruzados fuerte contra el pecho, pero él notó el leve temblor en sus hombros antes de que se quedara quieta. Sirvió café. Puso una taza frente a ella. «¿Reconoces a alguno?». Una pausa, luego un asentir mínimo, apenas un suspiro. 2, quizá más. Él esperó, pero no dijo más. Los nombres que traía en los dientes no salieron. No la presionó. Cruzó hacia la esquina donde estaba su equipo. Bajó del clavo el cinturón de cartuchera, revisó la carga despacio, el clic del bronce entrando en el cuero, sonando más fuerte que el viento afuera. Al voltear, ella lo observaba, la barbilla erguida como si odiara haberse mostrado asustada. «Quédate cerca de la casa», dijo él. La mandíbula de ella se tensó. «Sé disparar». Eso lo detuvo. La estudió largo, midiendo si era verdad o desesperación. Asintió una sola vez despacio. «Bien. Pero no disparas hasta que yo te diga». Sus ojos no pestañearon. «No me voy a congelar». Colt le creyó. Había algo en esa voz, un filo duro bajo todo el silencio. Le dijo que no era la primera vez que ella miraba de frente al peligro. Al llegar el mediodía, las nubes se habían abierto, pero el viento traía un olor que a Colt no le gustaba. Sudor de caballo tenue, pero áspero. Se descubrió revisando el horizonte a cada rato, los viejos instintos despertando en su sangre. Había pasado años queriendo enterrarlos, pero ahora cualquier ruido, el golpe de la tapa de la estufa, el crujido de una tabla bajo sus pies, le punzaba los nervios. Ella se mantenía cerca del fuego, no ociosa, sino moviéndose suave,
como si cada músculo estuviera afinado al mismo pulso de la mañana. Él notó que sus ojos se desviaban al rifle cada vez que pasaba por la mesa. El modo en que sus dedos rozaban el abrigo, como midiendo qué tan rápido podría ponérselo encima si lo necesitaba. Las horas se estiraban tensas como alambre. Las sombras se alargaban sobre el patio cuando el primer cuervo cruzó bajo la cresta. Su graznido cortó la calma como cuchillo. Colt se acercó a la puerta, la empujó despacio y revisó la pendiente. Fue entonces cuando los vio, siluetas oscuras moviéndose entre los árboles. Muy lejos para distinguir rostros, pero lo bastante cerca para que el brillo del hierro atrapara el último sol. 3 jinetes avanzando despacio observando. Colt cerró la puerta con calma, deslizó el cerrojo con un roce seco. Su voz salió serena, plana, como el aire antes de la tormenta. Ya están aquí. Detrás de él, escuchó el roce metálico contra madera cuando ella tomó el rifle sin esperar indicación. La noche cayó lenta, arrastrando el frío, hasta que el aire afuera cortaba como vidrio. Adentro, el fuego lanzaba sombras largas en las paredes, y cada crujido de las vigas sonaba más alto que la respiración. Colt se sentó en la mesa con el Winchester sobre las rodillas, limpiando el mecanismo despacio, cada movimiento estable, la quijada dura como hierro. Enfrente alguien luchando por contener la oscuridad con las manos vacías. Ella no preguntó qué pasaría si los jinetes se acercaban. No hacía falta. Se leía en la manera en que sus ojos se iban a la puerta cada vez que el viento la golpeaba, en cómo sus dedos rozaban el rifle apoyado junto a la mesa antes de retirarse rápido, como si no estuviera segura de que tocarlo sin permiso lo haría estallar. Colt rompió el silencio primero. Dijiste que sabías disparar. Ella levantó la cabeza de golpe. Sí. ¿Qué también? La miró directo a los ojos. Lo suficiente. La observó un buen rato midiendo si en esa voz había verdad o puro orgullo. Luego se levantó, cruzó a la esquina y sacó su Colt 45 de la funda colgada en la silla. El acero atrapó el reflejo del fuego cuando se lo puso en las manos. El seguro aquí, dijo, señalando con 2 dedos. No lo montes hasta estar segura de tirar. Ella asintió una sola vez, los ojos clavados en el arma como si fuera más que hierro y pólvora, como si fuera la línea entre seguir viva o no. Colt se movió a la ventana, levantó el cuero que tapaba la rendija. Afuera el valle yacía oscuro bajo un cielo duro de estrellas. La cresta era solo una sombra, pero él sabía que lo que había visto antes no eran fantasmas. 3 hombres quizá más acechando, esperando que la noche cubriera su movimiento. Detrás escuchó el clic suave, cuando ella probó el martillo. El silbido de aire entre sus dientes al regresarlo a su sitio. Precisa, cuidadosa, no estaba fanfarroneando. El primer ruido llegó cerca de la medianoche, un caballo moviéndose en el frío, la pezuña raspando piedra. Luego una voz grave apenas lo suficiente para que Colt captara el tono, no las palabras. Otra respondió más cerca. Ya están, dijo él. La voz plana, como hoja de cuchillo. Cruzó la habitación en 3 pasos, apagó la lámpara, dejó solo el resplandor del fuego. Sus ojos buscaron los de ella. Quédate baja. Contra la pared. Ella se movió sin ruido pegándose a los troncos, la pistola firme en las manos. Colt cayó de rodillas cerca de la puerta, el Winchester, apoyado en el hombro, cada nervio alerta. La cabaña pareció encogerse al tamaño de su respiración. Botas pesadas golpearon el pórtico, una mano se cerró sobre el pestillo. El primer hombre empujó la puerta de golpe y Colt disparó. El estallido rompió la noche como látigo y el hombre se dobló su rifle, golpeando el marco. Antes de que el eco muriera, otra sombra llenó la entrada.
Colt giró, apretó, sintió el retroceso sacudirle el hombro, mientras el segundo se tambaleaba hacia el patio con un gruñido más animal que humano. Una tercera voz rugió desde la oscuridad. La respuesta fue plomo astillando el marco de la puerta a centímetros de la cabeza de Colt. Rodó duro, se puso de pie, el sabor de humo y hierro en la boca. Detrás de él, la pistola tronó una vez, seca y limpia. Alcanzó a girar la cabeza para ver a Naya firme a 2 manos. El cañón levantándose, mientras una figura se desplomaba junto a la ventana, las botas raspando contra el alféizar antes de quedar inmóviles. Su rostro no se quebró sin miedo, sin sobresalto, solo una concentración dura, la respiración desgarrada entre los dientes. «Abajo», gritó Colt, y la palabra apenas salió cuando otro tiro abrió un hueco en la pared donde había estado su cabeza. Ella cayó plana, rodó detrás de la estufa y Colt giró hacia el fogonazo en los árboles. Disparó, vio la llamarada responder y después nada más que el viento rascando el humo espeso dentro de la cabaña. El silencio se estiró, largo, demasiado largo. El pecho de Colt subía y bajaba lento, mientras escudriñaba la oscuridad a través del marco hecho trizas. Nada se movía salvo la sombra de las ramas contra las estrellas. Cuando giró, ella seguía agazapada, junto a la estufa, la pistola aferrada con tanta fuerza que los nudillos parecían hueso blanco contra el acero. Sus ojos se cruzaron con los de él en la penumbra, y por primera vez, desde Copper Bend, no había un muro entre los dos, solo la verdad desnuda, cruda. «¿Estás bien?», preguntó él, la voz áspera. Ella asintió, un gesto rápido, aunque la respiración le temblaba lo suficiente para delatar la mentira. Colt dio un paso más cerca despacio y posó su mano sobre la de ella, no para quitarle el arma, sino para detener el temblor que no cedía. Sus dedos se pusieron rígidos y luego aflojaron bajo el peso de su palma. No la soltó. Afuera el frío mordía el silencio. Adentro el fuego languidecía y el olor a pólvora colgaba espeso en el aire, tan denso como la certeza de que nada entre ellos sería igual al amanecer. La cabaña olía a pólvora y sangre cuando Colt echó el cerrojo y se dejó caer contra la puerta. El hombro le ardía con el golpe del retroceso, el sudor enfriándose en su cuello a pesar del aire helado que se colaba por las rendijas. Se giró despacio los ojos, revisando la sala por costumbre, contando cada sombra hasta que cuadraron. Ella seguía junto a la estufa, la pistola aún en la mano, los nudillos blancos. Tenía humo manchado en la cara donde se había pasado la mano por la mejilla, dejando una línea oscura sobre la piel en carne viva. Respiraba rápido, entrecortado. Cada subida de su pecho punzaba bajo la tela de la camisa. «Ya puedes soltarla», dijo Colt, la voz ronca. Por un instante no se movió. Luego los dedos se despegaron del arma despacio, como sacando clavos de hierro. La pistola cayó con un golpe sordo, y sus brazos se desplomaron sobre el regazo. Se quedó así un momento, más mirando a la nada, hasta que el silencio se quebró con el sollozo seco de su respiración tembloroso. Colt cruzó hacia ella las botas lentas sobre las tablas. Cuando se agachó su cabeza, se alzó de golpe, los ojos abiertos, negros vidriosos, bajo la luz del fuego. Él abrió las manos vacías. «¿Estás herida?». Ella negó rápido, demasiado rápido, pero su mirada se fue al hombro de él, donde la sangre se había filtrado por la tela gastada. «Tú», susurró. Colt bajó la vista como si no importara. Luego volvió a ella. Solo un rasguño. Nada de qué preocuparse. La quijada de ella tembló antes de volver a tensarse, pero la dureza en su voz desapareció cuando dijo: «Siéntate». Él casi discutió hasta que vio cómo le temblaban las manos al tomar la palangana junto al fogón. No era un pedido, era una manera de no colapsar.
Colt se lo permitió. Se dejó caer en la silla junto al fuego, desabotonando la camisa despacio, mientras ella vertía lo que quedaba del agua tibia, el golpeteo del cucharón resonando fuerte en la calma. Cuando la tela se deslizó de su hombro, ella contuvo el aire, y no fue por pudor. Él lo vio en sus ojos. Las cicatrices viejas, líneas blancas talladas hondo en la piel, como si hubieran intentado arrancarle la vida, y casi lo lograron. «Caballería», dijo contestando lo que ella no preguntó. Su voz sonó plana sin orgullo ni vergüenza. Solo hecho. Ella no dijo nada. Solo empapó el trapo y lo presionó contra la herida. Sus dedos rozaron su piel con un cuidado que le apretó la garganta. Podía sentir su calor incluso a través del temblor en sus manos. «¿Alguna vez curaste a un hombre antes?», preguntó él intentando mantener la voz estable. Los labios de ella se movieron como si quisieran formar una sonrisa, pero no recordaban cómo. Una vez respondió y tras un respiro añadió, «Murió». Colt apretó la quijada. «Yo no». Eso quebró algo en su rostro. La máscara se deslizó y toda la fuerza, todo el acero que había cargado desde Copper Bend, se desbordó de golpe. Los ojos se le llenaron de agua. La respiración se quebró, y cuando habló su voz sonó como leña seca partiéndose bajo peso. «No me mandes lejos». Las palabras golpearon más fuerte que la bala. Simples, crudas, sin defensa. Colt la miró fijo. Todo pensamiento se detuvo salvo una verdad latiendo en su pecho como martillo. No lo haría. No ahora ni nunca. Alzó la mano despacio, cubrió su muñeca sintiendo el pulso vivo bajo el pulgar. «Estás aquí», dijo bajo pero firme, cortando la oscuridad. «Te quedas el tiempo que quieras». Por un instante ella solo se quedó de rodillas, los hombros temblando en silencio. Giró el rostro para que él no viera, pero lo sintió en la forma en que sus dedos se aferraron a su brazo. No miedo, no duda, solo una Circe, como quien al fin encuentra algo que no se quiebra. El fuego chasqueó lanzando chispas por el tubo de la estufa. Afuera la noche se tendía espesa y callada, guardando secretos. Adentro Colt permanecía con el hombro desnudo a la luz del fuego, mientras las manos de ella atendían la herida despacio. Y por primera vez, desde que el mundo se había torcido, se permitió creer que tal vez lo peor había quedado atrás. La lumbre se redujo a un lecho rojo, de brasas su resplandor, reptando en las paredes con destellos inquietos. El olor a humo colgaba denso, mezclado con el metal de la sangre y el aceite fuerte del rifle que Colt había limpiado y dejado a un lado. Afuera el viento había muerto, dejando al mundo quieto, como si contuviera el aliento. Colt seguía en la misma silla, girada hacia el fuego. Su camisa estaba abierta al frente donde las manos de ella habían trabajado. El ardor en su hombro se iba apagando, adormecido por el calor del cuarto y por algo más pesado que no tenía nada que ver con dolor. La vio retorcer el trapo sobre la palangana lento, las gotas cayendo como alfileres fríos contra el metal, y sintió ese mismo tirón en el pecho que lo había acompañado desde Copper Bend, pero ahora más fuerte, más difícil de resistir. Ella se movió con cuidado dejando el paño a un lado, y por un segundo sus manos se quedaron suspendidas como sin saber qué hacer con ellas. Luego las secó en los muslos y se acomodó sobre los talones. Su rostro giró hacia el fuego. Las sombras le cortaban los pómulos, y su boca apretada toda la noche parecía más suave ahora, como si se hubiera quedado sin maneras de contener el corazón. «Deberías descansar», dijo ella, voz baja, pero las palabras temblaban como si no supiera si hablaba de él o de sí misma. «He pasado por peores con menos», respondió, pero salió quedo, sin el filo que solía cargar. Sus ojos se deslizaron hacia los de él, oscuros, grandes, fijos, y los sostuvieron.
El silencio se estiró entre ellos, largo, espeso, como humo, hasta que él sintió el peso meterse en sus huesos. Algo cambió en su cara entonces, algo crudo que la despojó de orgullo y de miedo, y dejó solo la verdad que antes trataba de tragarse. «¿Lo dijiste en serio?», preguntó apenas en un susurro, «cuando dijiste que podía quedarme». Colt se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, la voz firme aunque rasposa en las orillas. «No digo lo que no siento». El aliento de ella salió temblando y por primera vez, desde que la había visto, notó que sus hombros se relajaban. No mucho, apenas lo suficiente para que ya no pareciera un animal acorralado, sino una mujer. El abrigo resbaló de un brazo cuando se volvió hacia él, y el fuego iluminó la línea de su clavícula, el hueco de su garganta. Él lo vio, sintió que el estómago se le apretaba como cincho mal tensado, y forzó la mirada de vuelta a sus ojos. «¿Crees que volverán?», preguntó ella. Él negó una sola vez. «No, esta noche», hizo una pausa antes de añadir, «ni nunca mientras yo respire». Las palabras quedaron suspendidas, más pesadas que un juramento, y algo se rompió entre ellos, no de golpe, no como puerta pateada, sino despacio, seguro, como dos cosas que se apoyan hasta sostenerse. Colt se levantó lento para no asustarla, y cruzó unos pasos hasta ella. La cabeza de ella se alzó cuando él se detuvo al frente, y por un respiro ninguno se movió. Entonces su mano subió, no ruda, no reclamando, solo para apartar un mechón de su mejilla. El pulgar se quedó ahí contra su piel tibia por el fuego, y al no verla apartarse algo en él, soltó la soga que llevaba agarrada desde aquel patio de subasta. Se inclinó lo bastante cerca para sentir el tropiezo en su respiración y posó la boca sobre la de ella. Suave al principio, esperando a que fuera ella quien decidiera si lo quería. Lo quiso. Él lo sintió en la forma en que sus dedos se aferraron a su camisa, jalándolo con fuerza, nacida de un lugar más hondo que el deseo, una necesidad que había estado escarbando desde el día en que se miraron por primera vez sobre aquella carreta. El beso se hizo más profundo, no apurado, no salvaje, sino lento y firme, lo bastante para soltar el peso que ambos habían cargado. El aliento de ella ardía contra su mandíbula cuando se separó apenas para tomar aire, la frente apoyada en su pecho, como si buscara piso firme en un mundo que no dejaba de moverse. «Pensé que estaba muerta», dijo ella, voz rota, casi quebrándose. «Pensé que ellos...». Lo demás se perdió en el silencio, pero él no necesitaba oírlo. Lo sintió en la forma en que ella lo apretaba, como si la oscuridad la tragara si soltaba. «No mientras yo tenga manos para sostener un arma», dijo él, la voz áspera como grava, pero firme. Ella rió entonces, suave y húmedo, rompiendo la crudeza como rayo de luz bajo la puerta. Se recargó hacia atrás lo justo para mirarlo, los ojos enrojecidos pero ardiendo claros. Y cuando él la besó otra vez, ya no había preguntas ni en ella ni en él. Cuando al fin se separaron, el fuego estaba bajo y el frío entraba de nuevo, pero Colt no lo sintió, tampoco ella. El peso de la noche, la sangre en el suelo, el mundo afuera. Todo estaba allí, pero por primera vez, en demasiado tiempo, nada importaba tanto como el calor entre ellos y la verdad tallada en el silencio que compartían. Ya no estaban solos. Cuando llegó el deshielo, el invierno había soltado su agarre en el valle. La nieve que quedaba en la cresta se derritió en largas vetas grises, alimentando el arroyo hasta hacerlo rugir detrás de la cabaña. La hierba asomaba verde pálido entre el lodo y el aire olía a tierra mojada y pino en vez de sangre y humo. Semanas habían pasado desde el tiroteo, pero Colt todavía revisaba la sierra cada mañana, los ojos rastreando el bosque
antes de bajar a alimentar al ganado. La costumbre era difícil de matar, aunque hasta ahora las colinas seguían vacías. Los hombres que vinieron por ella estaban muertos, y cualquiera que los hubiera mandado ya sabía el precio. Dentro de la cabaña todo se veía distinto. No mucho, apenas lo que cambia cuando hay manos, además de las suyas moldeando el espacio. La mesa fregada, la cama bien tendida, una tira de tela brillante colgada en el alambre de la cortina, como si significara algo, y lo significaba. Significaba que ya no vivía solo. Nia estaba de pie junto al fogón, el cabello trenzado sobre la espalda, usando una camisa metida en una falda que había cortado y cosido ella misma de una manta vieja del ejército. La imagen le golpeaba bajo en el estómago, cada vez recordándole la clase de fuerza que no grita, no se quiebra, solo sigue creciendo desde adentro. ¿Lista?, preguntó Colt, poniéndose el abrigo de camino. Sus manos se detuvieron sobre la asa de la olla. ¿Para qué? Él la miró al otro lado del cuarto, ojos grises cortando la penumbra. Para bajar. Ella parpadeó lenta, desconfiada, como si la palabra fuera sombra que no se atrevía a confiar. ¿Por qué papeles?, dijo él, la voz firme, segura. Para que ningún hombre con placa o con rencor vuelva a venir aquí a llamarte propiedad nunca más. El aliento de ella se cortó tan fuerte que él lo escuchó. Se volvió por completo entonces, y Colt alcanzó a ver el destello de algo crudo en su rostro, una mezcla de incredulidad, esperanza y ese orgullo duro que la había sostenido en cada milla de infierno. ¿Quieres decir? Su voz titubeó, pero luego se sostuvo firme como acero bajo presión. ¿Que me das tu nombre? Colt dio un paso hacia ella, las botas lentas sobre las tablas. No te lo doy, dijo él. Lo tomas tú, si lo quieres. Por un segundo el silencio se tensó tanto que alcanzó a oír el arroyo golpeando con la crecida del deshielo. Luego ella levantó el mentón y la mirada en sus ojos ya no era miedo, ni siquiera duda. Era elección limpia, segura, marcada hondo como hierro al rojo. Lo quiero, dijo, bajo, pero firme, como roca. Eso le soltó algo en el pecho, algo que no sabía que había estado cargando. Asintió una sola vez, seco, porque las palabras se sentían demasiado pequeñas para lo que se le movía dentro. El camino hacia Copper Bend fue distinto esta vez. No había miradas cortantes tras la polvareda, ni risas filosas buscando herir. La noticia ya había corrido, lo que pasó en las colinas. Lo que Colt Mercer hizo cuando unos hombres pensaron que podían llevarse lo que no era suyo. La gente frente a la tienda general se apartó sin decir nada cuando él bajó del caballo y le tendió la mano a la mujer que descendió tras él, la falda rozando contra sus botas. Entraron juntos a la oficina del escribano. Colt firmó primero con trazos fuertes, claros, sin temblar. Luego puso la pluma frente a ella, miró cómo sus dedos se cerraban firmes, alrededor estables, a pesar del peso de cada paso que la había traído hasta ahí. Ella escribió despacio, letras grabadas con cuidado como talladas en piedra. Y cuando alzó la cabeza, había en su rostro una luz más viva que cualquiera que él le hubiera visto antes. Para cuando salieron de nuevo a la calle bajo el sol, el viento ya era tibio, trayendo olor a pasto en vez de escarcha. Colt subió a la silla, luego extendió la mano abierta esperando. Ella no dudó. Sus dedos se entrelazaron con los de él, seguros como el respiro, y él la alzó hasta el círculo de su brazo. Cabalgaron por el mismo camino que meses antes los había traído, pero la polvareda tras ellos ya no pesaba igual. El peso se había ido quemado por el fuego, la sangre y la decisión que ambos tomaron sin decirlo. Esa noche de regreso en la cabaña, él se sentó junto al fogón con la cabeza de ella apoyada en su pecho,
el fuego crepitando bajo, y pensó en todo lo que un hombre puede perder en estas tierras. Tierra, sangre, paz, pedazos de sí mismo. Y luego pensó en lo que había ganado al pronunciar una palabra en un corral lleno de hombres que creían saber el precio de una vida. Las manos de ella se deslizaron sobre las suyas, entrelazándose fuerte. Y por primera vez en años, Colt Mercer creyó que algo podía durar. No porque estuviera escrito, no porque la ley lo dijera, sino porque cuando llegó lo peor, ellos se mantuvieron de pie y seguían de pie juntos.